Buenas tardes. Reciban un cordial saludo del Consejo Nacional de Rectores y el Programa Estado de la Nación. De parte de la Brigada de Emergencias del CONARE les indicamos que en caso de ser necesario, la salida de emergencia se encuentra saliendo de este auditorio a mano derecha. En el marco de nuestro 20 aniversario, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación de los principales hallazgos del primer informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Nos acompañan en la mesa principal el señor Henning Jensen, presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad de Costa Rica. El señor Ezequiel Taxir, especialista de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. La señora Sandra León, rectora de la Universidad Nacional. El señor Julio César Calvo, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El señor Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a Distancia. El señor Jorge Vargas Cuyel, director del Programa Estado de la Nación. La señora María Santos, coordinadora de investigación del informe que presentaremos esta noche, el señor Eduardo Cibaja, director del Centro Nacional de Alta Tecnología, y el señor Carlos Mora, representante de la Asociación Estrategia Siglo XXI. Para iniciar, el señor Henning Jensen nos dirigirá unas palabras en su condición de presidente del Consejo Nacional de Rectores, institución auspiciadora del programa Estado de la Nación desde sus inicios en 1994, la cual, además, a partir del año 2003, brinda el marco institucional para su funcionamiento. Muy buenas tardes a todos y todas, muy estimables amigos y amigas. Saludo muy cordialmente a la señora rectora y a los señores rectores y a todos los miembros de la mesa principal, así como a todos y todas ustedes. Es muy común cuando nosotros hablamos acerca de la importancia de la ciencia, hacer evocación de un estudio que se ha vuelto clásico y de una gran importancia e influencia en el desarrollo de la ciencia en el mundo entero. Y me refiero a aquel volumen que apareció en 1945 titulado The Endless Frontier, o sea, la frontera sin límites, que fue escrito por una comisión especial que el presidente de los Estados Unidos de entonces encargó. En este tan importante documento, ahora clásico como decía, se establecía que la ciencia juega un papel o puede jugar un papel determinante en el desarrollo económico y social. Y lo postulado en este libro, en este volumen, fue en efecto asumido como política científica por el gobierno de los Estados Unidos de entonces e inspiró todo el desarrollo científico y toda la política sobre ciencia y tecnología de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Es desde ese entonces y hasta el presente que se considera entonces que la ciencia, la tecnología y ahora la innovación constituyen factores potenciadores del desarrollo económico y social. Y además se establece que existe entre la ciencia, la tecnología y la innovación una relación unívoca, lineal, pues, que va determinando el desarrollo económico y social, como he dicho. Muchos investigadores en el mundo entero, investigadores de la sociología, de la ciencia, de la epistemología, de la teoría de la ciencia, han tratado de rebatir lo que Evan R. Bush, así es el nombre del autor y presidente de esta comisión, estipuló. Incluso pensadores muy críticos que no consideran que pueda haber una relación lineal entre
la política científica y el desarrollo económico y social. Sin embargo, por lo menos todas aquellas revisiones y todos aquellos estudios que yo conozco y he leído, ninguno de ellos ha podido rebatir las tesis de Bush. Y entonces la naturaleza clásica de ese estudio ha inspirado el que se propague en el mundo entero la convicción de que efectivamente debe haber una inversión sustancial en ciencia y tecnología para que esta inversión produzca conocimiento y esto se traduzca en desarrollo económico y social. En Costa Rica nosotros tenemos algunos ejemplos muy modestos de que esto ha sido así. Voy a hacer referencia a un ejemplo que tomo en muy diferentes momentos para hacer ver y resaltar la importancia que tiene, la gran relevancia y pertinencia que tiene el hecho de invertir en ciencia y tecnología. Y es aquel famoso proyecto que a finales de los años 50 y parte de los 60 se llevó a cabo en Costa Rica en una cooperación muy estrecha entre la Agencia Norteamericana de Desarrollo, el MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la Universidad de Costa Rica. Y en la Universidad de Costa Rica se estableció un laboratorio que, por lo menos durante algún tiempo, fue coordinado por el doctor Gil Chaverri Rodríguez. Y ese proyecto tan importante condujo a que en los años 60 Costa Rica se convirtiera en el país con mayor eficiencia productiva del mundo en café y banano. Entonces vemos cómo la tesis originalmente formulada por Bush en ese libro, La ciencia sin límites o las fronteras sin fin, aquí mismo también nosotros tenemos algunas experiencias muy importantes de su confirmación. No solo ha producido entonces la aplicación de conocimiento científico y tecnológico en los procesos productivos, no solo ha impulsado el desarrollo económico, sino que en un país en donde, por ejemplo, el café está mucho en manos de pequeños productores y medianos productores, produjo también bienestar social, riqueza social, y eso se tradujo en un mayor nivel de bienestar social, de vida, ¿verdad? Para toda la población costarricense. Esto es un ejemplo muy sencillo que hace evidente cómo el conocimiento científico y tecnológico tiene impacto sobre la vida social y la mejora. Hay muchísimas cosas en nuestro entorno que no podrían ser explicadas ni existirían de manera alguna si no fueran ellas el resultado de la aplicación de lo que también Bush en aquel libro llamó la ciencia básica. La expresión ciencia básica viene también de esos documentos. Pues bien, en Costa Rica, a pesar de las experiencias realizadas, hemos tenido, ¿cómo llamarlo?, limitaciones o inhibiciones para hacer suficiente inversión en ciencia, tecnología e innovación. Todavía no alcanzamos, a pesar del aprecio que sentimos y la convicción que tenemos acerca de su importancia, no hemos logrado hacer las inversiones medidas en términos de porcentajes del PIB en ciencia, tecnología e innovación que nosotros realmente requerimos como país para dar pasos decididos hacia una nueva etapa de desarrollo de nuestra vida nacional en todos sus aspectos, en los aspectos productivos y sociales también. No obstante, nuestras instituciones científicas gozan de un gran prestigio nacional. Las que están situadas en este mismo edificio gozan de un gran prestigio nacional. Y
ni qué decir de aquellas que están ubicadas en nuestras universidades, que somos el backbone, ¿verdad? Somos la columna vertebral del sistema científico y tecnológico de nuestro país. Las evaluaciones que publica periódicamente el Foro Económico Mundial nos hablan de que nuestras instituciones científicas son de las mejores de América Latina. Esas son, sin embargo, evaluaciones subjetivas, basadas en cuestionarios, ¿verdad? Entonces, no puede ser nada más bienvenido que ahora se presente un informe sobre el estado de la ciencia, la tecnología y la innovación que nos dé a nosotros información objetiva sobre lo que hemos logrado, pero también información crítica sobre aquellas cosas que tenemos que mejorar y aquellas cosas en las cuales tenemos que hacer una mayor inversión, no solo económica, sino también de esfuerzos planificados y esfuerzos que sean al mismo tiempo dirigidos hacia metas concretas y bien definidas. Somos un país que ha hecho como política nacional la atracción de inversión extranjera directa, y esto efectivamente ha llevado a la consolidación de un sector productivo sumamente importante en que nos convertimos en exportadores y productores y exportadores de productos, valga la redundancia, que contienen alto nivel tecnológico. Sin embargo, todavía tenemos que hacer esfuerzos mayúsculos para lograr mejores encadenamientos que se reviertan en precisamente lo que constituye el objetivo de estos esfuerzos, que se reviertan sobre los niveles de productividad, de eficiencia productiva, pero también que se reviertan en nuestra propia capacidad de producción científica y producción de innovaciones tecnológicas. Lo que ahora será presentado, entonces, es mucho más detalle de lo que yo puedo decir en estos momentos, es un documento resultado de muchas investigaciones, de recolección sistemática de datos, que nos permitirá tener una visión mucho más objetiva que aquello que nos pueden decir los resultados de encuestas o de sondeos basados más bien en percepciones subjetivas. Tenemos que objetivizar nuestro conocimiento sobre nosotros mismos en materia de ciencia, tecnología e innovación para, ojalá, tomar las medidas que sean de importancia estratégica y de impacto estratégico para que hagamos posible aquel potencial que nosotros tenemos como sociedad. Sí, creo que somos un país que tiene el potencial de dar pasos firmes y muy seguros hacia nuevos niveles de desarrollo social, de desarrollo productivo, y este informe sin duda alguna nos será de una enorme utilidad para tomar decisiones políticas. Decisiones políticas que no solo han de estar en el ámbito de las universidades o en el ámbito de la academia, sino que tiene que estar en la relación entre todos los sectores que podamos tener alguna repercusión sobre nuestro desarrollo social, o sea, la academia, el Estado y los sectores productivos. Así que con estas palabras quiero yo hacer una muy breve y rápida introducción a lo que ahora viene como presentación de este informe, y yo agradezco profundamente a todas las instancias participantes, no solo CONARE, sino también el Banco Interamericano de Desarrollo,
la estrategia siglo XXI, el Estado de la Nación, lógicamente, y agradezco a todos ustedes su presencia esta tarde acá. Muchas gracias. Muchas gracias, don Henning. A continuación, escucharemos el mensaje del señor Ezequiel Taxir, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, organismo que realizó un valioso aporte de cooperación técnica para la elaboración de este innovador informe. Buenas tardes a todos. Bueno, es un verdadero orgullo estar aquí en la presentación de este informe y es un verdadero orgullo como Banco Interamericano de Desarrollo haber formado parte de este esfuerzo mancomunado y que llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía. Es fácil hablar después de palabras como las del señor rector. Yo lo que quería solo enfatizar es por qué nos interesa este informe, por qué nos parece que es importante. La evidencia, no solo clásica, como mencionó el señor rector, nos muestra que la innovación explica entre el 50 y el 75% de la productividad de las economías. La innovación es responsable de crear empleo y de contribuir a igualdad social en términos de mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Y este informe es muy oportuno en un contexto en el cual Costa Rica tiene o muestra una productividad de los factores de poco más de la mitad de la frontera internacional. Y esta brecha de productividad es mucho más alta en servicios y en pequeñas empresas, que son las dos características fundamentales de la economía costarricense. En este contexto, nuestros estudios muestran que aquellas empresas que innovan, fundamentalmente innovan en productos, para lo cual requieren el apoyo de ciencia y de innovación, son las que generan más empleo y las que aumentan su productividad. Nosotros podemos decir que si Costa Rica, al igual que América Latina, hubiera aumentado su productividad al mismo ritmo que el resto del mundo, ni siquiera los países que más lo han aumentado, el ingreso per cápita de Costa Rica y de América Latina sería entre 50 y 70% más alto. Entonces, la clave es qué pasa y qué podemos hacer para que la política pública fomente estas actividades que son claramente muy meritorias y tienen efectos reales, no solo en la tasa de beneficio de las empresas, sino fundamentalmente en el desarrollo humano. En este punto nos encontramos además en el desafío muy importante de ver que Costa Rica tiene política pública y la política pública que tiene, según las evaluaciones de impacto, nos muestra que cumple los efectos y los impactos esperados. Entonces, el desafío parece ser en cómo ampliamos la base y el financiamiento para que esa política pública llegue a más sectores, a más empresas y eventualmente a más instituciones que hacen ciencia para fomentar justamente estas cualidades meritorias de la ciencia, tecnología e innovación. Digamos, creo que el informe nos da un muy buen punto de partida justamente para debatir con una realidad objetiva cuáles son los desafíos que tiene Costa Rica y cómo poder avanzar a partir de las oportunidades y de las fortalezas que encontramos. Creo que este informe, y ojalá sea el caso, se repita como otros informes que hace el Programa de Estado de la Nación, y creo que sin duda CONARE y el Programa de Estado de la Nación tienen la responsabilidad y tienen la voluntad de continuar con eso, lo cual va a requerir el concurso y la ayuda de todos los que estamos aquí. Simplemente eso, creo que es más importante ver algunos de los resultados y nuevamente para nosotros desde el Banco Interamericano de Desarrollo es un verdadero orgullo poder poner esto sobre la mesa para contribuir, que siendo esta nuestra misión, a políticas públicas más efectivas y mejores cada día. Gracias. Agradecemos sus palabras, don Ezequiel. Ahora escucharemos al señor Jorge Vargas Cuyel, director del Programa Estado de la Nación, entidad responsable de elaborar este primer informe.
Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en el lanzamiento del primer informe sobre el estado de la ciencia, la tecnología y la innovación. Quiero iniciar recordando que este lanzamiento se enmarca en una época muy importante para el programa Estado de la Nación, pues cumplimos 20 años de estar investigando con el fin de promover el desarrollo humano del país. Conocer el país que tenemos para pensar el país que queremos. Este informe de ciencia, tecnología e innovación es en cierto sentido un reflejo de madurez al abordar un nuevo tema y un compromiso por seguir abriendo camino. El primer informe sobre el estado de la ciencia, la tecnología y la innovación ha sido coauspiciado, como se ha dicho aquí, por el Consejo Nacional de Rectores y por el Banco Interamericano de Desarrollo, este último por medio de una cooperación técnica no reembolsable. Y quiero decir que sin el apoyo del banco y el apoyo del CONARE, este informe no habría sido posible. Muchas gracias a ambos. Además, quiero decir que durante el proceso contamos con el apoyo de la Asociación Estrategia Siglo XXI, que nos acompaña aquí don Carlos Mora de la Orden, vicepresidente de la Junta Administrativa, y agradezco también a don Eduardo Cibaja, que nos abrió un espacio dentro de una actividad de ciencia y tecnología que hay esta semana para hacer esta presentación aquí. Ahora bien, este informe tiene como propósito principal colocar la ciencia, la tecnología y la innovación en el corazón de las políticas para el desarrollo del país. El país que queremos es inalcanzable sin más y mejor ciencia, tecnología e innovación. Así de simple y así de retador. Pero, ¿qué es este informe? Es, en primer lugar, una hoja de ruta. Identifica desafíos, señala caminos. En segundo lugar, es una línea de base. Traza el estado de las capacidades nacionales para hacer ciencia, tecnología e innovación al inicio de la segunda década del siglo XXI. No decimos que es un mapa completo, no, pero es un mapa que antes no existía. Es finalmente una herramienta para la deliberación pública. Al igual que otros informes del Estado de la Nación, este ofrece datos y análisis para que el país tenga mejores elementos de juicios a la hora de fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación. El informe que hoy presentamos, sin embargo, es más que un documento. A partir de este momento, ustedes pueden consultar las investigaciones de base que dieron sustento al informe en nuestro sitio web. Existe también una plataforma tecnológica que contiene bases de datos con información que antes no existía sobre, por ejemplo, la producción del conocimiento científico de una década, el talento costarricense en el exterior o los centros de investigación y desarrollo del país. Por todo eso decimos que el primer informe es una plataforma para dar seguimiento a nuestras capacidades nacionales. Ahora, era muy importante que un primer informe, que es un punto de partida, se centrara en pocos temas claves. No todo puede hacerse en un primer informe. Abordamos, pues, 4 grandes temas. Primero, el perfil de los recursos humanos de los que disponemos. Segundo, las características de nuestra producción científico-tecnológica. Tercero, la clase de infraestructura para hacer ciencia y tecnología. Y cuarto, los sistemas de apoyo con que se cuentan. Y estos grandes temas del informe puedo resumirles así. El informe investiga cuestiones básicas. ¿Quién hace ciencia? ¿Qué produce? ¿Qué medios tiene? ¿Y con qué apoyo cuentan los que hacen ciencia, tecnología e innovación? Esas son las 4 preguntas. Y a eso le sumamos un análisis del entorno nacional para saber cuán propicio es ese entorno para el quehacer científico-tecnológico. Y es a partir de esos 4 grandes temas que el informe se plantea responder 20 preguntas. No son todas las preguntas que uno quisiera, difícil tarea para un primer informe, pero todas relevantes. Por ejemplo, en el tema del entorno, tratamos asuntos como los recursos humanos, el liderazgo del país en la producción científica de América Latina, su liderazgo en tecnología e innovación, el monto y la composición de la inversión en investigación y desarrollo y el grado de avance en el cumplimiento del plan de medio siglo, que es del 2006, que es la pieza de política pública a largo plazo más importante que tiene el país. Bueno, ¿cuánto hemos avanzado? En el tema de los recursos humanos, el que yo señalaba, profundizamos en las comunidades científicas, en las competencias de los jóvenes en ciencia y matemáticas, en las características de la diáspora científica,
si hay o no fuga de cerebros, si hay capacidad de reinsertar que están en el exterior, cuál es la oferta de nuestro recurso humano, cuál es la estructura ocupacional en ciencia y tecnología y la existencia o no de un premio laboral para los que trabajan en esas áreas. En el tema de la producción científica, vemos el acople de la producción con la política pública, la vinculación entre academia y empresas, los incentivos académicos para la productividad en ciencia y tecnología. En el tema de la infraestructura de los centros de investigación, vemos la idoneidad de sus equipamientos, si están obsoletos, si hay prácticas de uso compartido o no. Y finalmente, en el tema de los sistemas de apoyo, vemos el apoyo que reciben las empresas innovadoras. Si usted tiene una buena idea, ¿qué le pasa en Costa Rica? Y muy especialmente el encadenamiento de las políticas en ciencia, tecnología e innovación con las, con las políticas económicas y sociales. Estas son las 20 preguntas. Como ve, el menú es muy amplio, insisto, no es todo. Los invito, sin embargo, a recorrer el informe. Creo que encontrarán muchos datos interesantes. Ahora bien, un primer informe tiene que abrir camino. Y en ese sentido nos esmeramos por recopilar información que no existía, inédita. La columna vertebral de este informe no es tanto recopilar datos que habían por ahí, que también lo hacemos, sino que la columna vertebral descansa sobre datos que no se conocían en Costa Rica. Información pública, ¿para qué? Para tratar nuevos temas y sobre todo para precisar la magnitud de los desafíos de la ciencia, tecnología y la innovación. Por ejemplo, hicimos un arduo esfuerzo por registrar todas las publicaciones de científicos costarricenses registradas en revistas internacionales, 4.200 artículos entre 2001 y 2011. ¿Y para qué hicimos eso? Bueno, esto que ustedes empiezan a ver aparecer en pantalla es un mapa de los grupos de investigación que hay en el país en distintas disciplinas, en biomedicina, en ecosistemas acuáticos, en virología, en cardiología. Cada punto es una persona y cada color es una disciplina. Y las líneas marcan la colaboración, los patrones de colaboración entre personas. Lo tenemos eso por edad, lo tenemos por institución. María Santos, la coordinadora de investigación del informe, lo explicará a continuación en detalle. Lo que quiero decir por ahora es que revisar miles de publicaciones nos permite saber en qué campos tenemos comunidades robustas de investigación y en cuáles no. Cuáles comunidades están envejeciendo y no están teniendo relevo generacional, cuáles sí. En fin, son datos medulares para la planificación. O por ejemplo, en otra consulta que hicimos a 220 personas de ciencia y tecnología fuera del país, apoyados en la Academia Nacional de Ciencias, eso nos permite saber dónde está, qué hacen, si están vinculados con o no el país. Entonces, por ejemplo, eso nos permite saber en qué áreas es donde tenemos problemas. Por ejemplo, ven ustedes en el cuadro, entre el 40 y el 50% del talento tico, ¿qué respondió? Que vive en el exterior o trabaja en ciencias médicas, ingenierías, tecnologías y ciencias exactas, no piensa volver. Vean ustedes, ese es un dato medular para definir una política nacional hacia esa diáspora. ¿Qué hacemos? ¿Los perdemos o le sacamos el jugo? ¿Y cómo? O, por ejemplo, consultar a 130 centros de investigación y desarrollo de las universidades, del gobierno y la empresa privada, que tienen 1.910 equipos de corte mediano y mayor, que son caros, nos permite saber, por ejemplo, lo siguiente, que una buena parte de ellos no tiene equipamiento idóneo para cumplir con sus objetivos y para vincularse de mejor manera con los sectores productivos. Y además, vean ustedes qué interesante, que aunque tenemos poquitos centros de investigación, a esos poquitos les cuesta mucho prestar sus equipos dentro de la misma institución y, por supuesto, con otras instituciones. Entre el 20 y el 40, la franja roja de los centros nunca prestan equipos. Somos poquitos, pero bien duros de pelar. No voy a entrar en detalles. Me quedo con estas pinceladas generales para que ustedes se den una idea y para invitarlos a repasar el informe. Tiene cosas interesantes de verdad. Pero por el momento, déjenme, sin embargo, decir que con base en estos datos y análisis, el primer informe sobre el estado de la ciencia, la tecnología y la innovación llega a una conclusión general y que quiero formularla lo más preciso posible. Costa Rica es un país que, por ser una pequeña economía abierta, con poca población y que está creciendo cada vez más despacio, con poco capital
y sin commodities estratégicos como petróleo o cobre, es un país que en los próximos años dependerá cada vez más de aumentos generalizados y sostenidos de su productividad. Y la única manera de ser más productivos en una sociedad que está envejeciendo, cuya población crece poco y no tenemos mucho capital, es metiéndole mucha ciencia, tecnología e innovación a nuestra vida económica y social. Ya no tendremos posibilidad de hacer lo que hemos hecho en las últimas décadas, que es crecer con base en meter más gente y capital. Por eso es que decimos nosotros que Costa Rica es un país que necesita ciencia y tecnología, que sabe que necesita ciencia y tecnología, que puede hacer mucho más y mejor ciencia y tecnología con lo que ya tiene, pero, como lo señala el informe, hace mucho menos de lo que requiere para su desarrollo. Y ahí está la gran paradoja: necesitar, saber y poder hacer más, pero no hacer. Insisto, esa es la gran paradoja en que estamos en la segunda década del siglo XXI metidos. A partir de esto, hacemos 3 ideas medulares en el informe. Primero, que para el país es crucial tener una robusta plataforma nacional para hacer ciencia, tecnología e innovación, como ya le dijeron don Henning y don Ezequiel. Segunda idea medular, la plataforma nacional actual para CTI es frágil, subrayo, frágil. Está poco incentivada, es desigual y es poco conocida. Tenemos problemas, no todo es mal, pero hay que reconocer las limitaciones. Tercera idea medular, arrastramos una gran debilidad por una doble desconexión que aqueja las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Por una parte, esas políticas están desenchufadas, como María Santos va a explicar, de las áreas donde tenemos fortalezas científicas. Políticas y fortalezas no se condicen. Y por otra parte, las políticas de CTI están desenchufadas de las otras políticas económicas y sociales. Se ha visto, creo yo, y ahí ha habido un problema, a las políticas en ciencia, tecnología e innovación como si fueran unas políticas sectorial, como una política sectorial más, cuando lo cierto es que deberían ser transversales a todas las políticas de desarrollo. Cierro estas palabras iniciales. María Santos va a presentar los principales hallazgos. Con esta reflexión, el primer informe que estamos presentando hoy de Estado de la Ciencia es un abrebocas. Como todo primer esfuerzo, tiene limitaciones. Si ustedes recorren el texto, verán a cada paso que somos hasta obsesivos en decir hasta aquí llegamos. Esta es la información que encontramos y las hemos ido dejando constando. Eso es parte inevitable de un ejercicio de honestidad intelectual. Con todo, sin embargo, el informe nos abre un mapa más amplio del que teníamos al momento sobre un territorio que hasta el momento, insisto, es insuficientemente conocido, pese a su importancia. El Programa Estado de la Nación, al reiterar el agradecimiento al CONARE y al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Asociación Estrategia Siglo XXI y al Senat por la gentileza, espera que este estado de la ciencia, la tecnología y la innovación sea un instrumento ciudadano para impulsar este quehacer como un factor medular al desarrollo humano de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Pasamos en este momento a conocer los principales hallazgos del primer informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuya exposición estará a cargo de María Santos, coordinadora de investigación. Muy buenas tardes. Me corresponde presentarles los primeros resultados del primer informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El texto que hoy les estamos presentando ofrece una primera valoración del estado de la plataforma actual para la ciencia, la tecnología y la innovación, que se basa en los estudios que hoy vamos a compartir con ustedes. Permítanme en lo que sigue referirme a la ciencia, la tecnología y la innovación como CTI o como CIT. Como Jorge les presentó antes, el informe recorre una variedad de temas, pero hay una primera idea muy importante y es que, a pesar de las limitaciones, fue posible identificar fortalezas a partir de las cuales
el país puede construir ventajas comparativas inclusive a nivel internacional. La primera fortaleza es el perfil de la diáspora científica costarricense. La consulta que le hizo el PEN a 219 costarricenses que estudian o trabajan en el extranjero en áreas de CIT nos revela que es un activo de gran valor. En ese gráfico, cada color es una disciplina. Por ejemplo, fíjense la gran variedad de subespecialidades que tienen los ingenieros y tecnólogos que están en el extranjero. Eso es sumamente importante porque eso ya nos refleja que tenemos gente que nos puede ayudar en muchísimos campos. Su perfil además muestra que se trata de una comunidad muy joven y además está muy bien formada. Una muestra de ello es que un 27% de los ingenieros y técnicos que están en el extranjero tienen un doctorado comparado con un 7% a nivel local. 1 de cada 5 obtuvo su doctorado además en una de las 100 universidades más prestigiosas del mundo, en campos que coinciden no solamente con aquellas áreas en que hay el conocimiento que se genera tiene un menor impacto académico, como es el caso de matemáticas, de informática, de energía, de algunas áreas de ingenierías y tecnologías, sino que además varias de esas disciplinas son críticas para sustentar el estilo de desarrollo por el que apuesta el país. Eso se traduce, pues, en importantes oportunidades de complementarnos. La segunda fortaleza es la ventaja laboral que tienen los profesionales y técnicos que están en ocupaciones de CIT. Aunque muchos no lo puedan creer, no es un mal negocio dedicarse a la ciencia. Vamos a ver. Empecemos por lo básico. ¿Cuántos son? En el 2011, según el reprocesamiento que hemos hecho de los censos de población, son 109.752 personas. Esto puede parecer poco según la población ocupada general, pero es mucho más de lo que había hace 10 años y además de eso, ganan 3 veces más, tienen mayor cobertura social y en conjunto la tasa de desempleo es menor a la tasa de desempleo del resto de los ocupados. También encontramos una magnífica fortaleza en la existencia en algunas áreas del conocimiento de comunidades de investigación muy robustas. Permítanme y les voy a explicar lo que van a ver ahora. En ese estudio que fue elaborado por el PEN, parte de los vínculos que mantuvieron los investigadores durante una década para publicar el conocimiento. Es decir, se basa en la coautoría de más de 4.000 artículos científicos. Esta información se depuró individualmente y se le aplicó un análisis de redes. El resultado, entonces, es el mapa de los grupos de investigación del país. En esas redes, los nodos cada nodo es un investigador, el tamaño del nodo es la productividad que ha tenido durante una década y el color es el área del conocimiento. En esta red que ven, la disciplina se aproxima a lo que es la temática de la biomedicina. Esta red que estamos mostrando la identificamos como una comunidad más robusta o sostenible por varias razones. En primer lugar, producen mucho, tienen una gran masa crítica y los investigadores están bastante interconectados entre sí, es decir, hay bastante cohesividad. La existencia de comunidades de este tipo es doblemente importante, no solamente por la cantidad enorme de conocimiento que están generando, sino que además el llegar a una estructura como esta ha implicado una serie de decisiones en varias décadas que son un mapa de ruta que se puede aplicar para fortalecer otros grupos que se encuentran más rezagados. Otras comunidades que se aproximan a ese perfil están en las áreas de veterinaria, en genética molecular humana, en ciencias de la tierra, en ecosistemas acuáticos, en física y en parasitología. La cuarta fortaleza es que, a pesar de que la nuestra es una comunidad de investigación de escala pequeña, ha logrado posicionarse con éxito a nivel internacional en una gran variedad de campos. Vamos a ver. Y es que resulta que el país califica como especialista a nivel mundial en disciplinas como biología, como ciencias ambientales, como ecología y varias que ustedes están viendo en ese cuadro. Esta ventaja se basa en el volumen de publicaciones que tienen en las principales plataformas bibliométricas internacionales. Pero además de eso, el país también destaca porque lo que publica
tiene una alta influencia a nivel de la comunidad académica internacional. Y eso nos lo indica el número de citas que reciben esas publicaciones. Y fíjense la gran cantidad de disciplinas en que lo publicado tiene una alta influencia, como pueden ver en el cuadro azul. Al buscar coincidencias entre esos dos indicadores, podemos encontrar que las mayores competencias científicas están en las áreas de bioquímica, de inmunología y de la dupla de farmacología y toxicología. Como pueden notar, son temas que tienen muchísima trascendencia en el área de la medicina. A raíz de estos hallazgos que acabamos de comentar, es que la primera afirmación que destaca el informe es la siguiente: en virtud de los recursos humanos y de las competencias científicas, el país tiene capacidades en temas que son estratégicos que le permitirían hacer las cosas mejor de como las está haciendo actualmente. Vimos hasta aquí algunas fortalezas. Ahora, un segundo asunto que aborda el informe son aquellos temas en que, si bien hay aspectos positivos, en la realidad están entremezclados con algunas vulnerabilidades que le están confiriendo una alta fragilidad al sector. La primera de ellas es la insuficiencia en la inversión en investigación y desarrollo, o sea, en I+D. Además, entonces, está también en el tema de los recursos humanos, hay algunas vulnerabilidades debidas a la fragilidad en muchos de los grupos de investigación, a las pobres competencias en matemáticas y en ciencias de los muchachos, y también en otros asuntos como es el estado de la infraestructura en las unidades de investigación y desarrollo. Permítanme y les muestro algunas evidencias. Una buena noticia es que el nivel de inversión en I+D ha aumentado conforme lo registra el MISIT. Sin embargo, la mala noticia es que ese monto no nos alcanza para sustentar una economía basada en la innovación como es la intención del país. El 0.57% del PIB reportado en el 2012 es entre 2 y 6 veces menos que lo invertido por países que tienen una estructura de exportaciones similar a la nuestra, como el caso de Finlandia y de España. Está muy por debajo de la media de América Latina y el Caribe, como pueden ver en la segunda raya arriba encima de Costa Rica, y está todavía más lejos que el promedio que alcanzan los países miembros de la OCDE, organización en la que el país desea incorporarse. Ahora, no solo se trata del monto, también importa cómo se descompone. El aporte de la empresa privada en la ejecución de la inversión en I+D, si bien muestra un repunte en el 2012, solamente llega a alcanzar el 31,3%. Este monto no solamente es bajo con lo que se espera según el desarrollo económico del país, como también en relación con lo que están haciendo las empresas en economías más avanzadas. Desde esa perspectiva es que ustedes ven que Costa Rica se ubica de último en ese gráfico. La necesidad de aumentar la inversión en I+D ciertamente es un asunto que se reconoce como una prioridad, pero también importa cómo se invierte. Ese es un área en que, bueno, en primer lugar falta información, pero que conduce a un segundo tema menos consensuado: I+D, ¿para qué? De cara al próximo Plan Nacional de CTI, cabe plantearse si la investigación básica será un lujo de un país de renta media o si más bien es un componente fundamental de una estrategia de desarrollo inclusivo. El perfil de recurso humano calificado también es un tema en que encontramos vulnerabilidades que le dan fragilidad al sector. Veamos algunos aspectos. A partir de una consulta efectuada por el PEN y que fue ampliada gracias al acceso al registro científico-tecnológico del CONICYT, se contó con la información individualizada más amplia de que se dispone en este momento en el país. Estos datos revelan que la edad promedio de los profesionales activos es de 47 años. Sin embargo, aquellos cuadros que están mejor formados tienen más de 55. Estos mejores cuadros, por cierto, son biólogos y agrónomos. Ahora, lo que preocupa es que si no se implementan medidas efectivas ahora, en menos de 2 décadas las carencias actuales podrían acentuarse, sobre todo en algunas áreas de ciencias agrícolas y en algunas disciplinas de ciencias exactas y naturales en las que se pueden ver menos señales de relevo generacional.
Preocupa además que las asimetrías que hay en la oferta académica y en los graduados en las áreas de CIT con respecto a las ciencias sociales y humanidades es un hecho que persiste y que no aparenta contribuir a ese escenario. En los últimos años, solamente el 30% de los diplomas corresponden a áreas de CIT. Afortunadamente, eso sí, en ciertas temáticas de las ingenierías y de tecnologías se observa una mayor presencia de cuadros un poco más jóvenes, según lo pueden ver en la línea más oscura negra que ven en el gráfico. Las comunidades de investigación es también otro tema en que coexisten fortalezas y también vulnerabilidades, porque las más sostenibles, tales como las que les mostré hace un rato, no son la mayoría. La mayoría de los grupos de investigación muestra más bien una alta fragilidad, y es porque dependen, la mayoría de ellos dependen de un número reducido de investigadores bastante prominentes y que se encuentran en edad madura. Estas personas tienen el mayor peso en sostener la mayoría de estos grupos porque están aglutinando a otros investigadores que están muy poco conectados entre sí. Además, muchos de esos grupos están reflejando muy escasa colaboración a nivel tanto interdisciplinaria como interinstitucional. Se trata entonces de un mapa que está caracterizado por la fragilidad. Si no emergen a corto plazo nuevos actores relevantes, el retiro o la ausencia de los actuales puede implicar un fuerte impacto sobre la sostenibilidad de esas disciplinas. La evidencia que les mostramos hace unos minutos sobre las pocas señales de relevo generacional no son un buen pronóstico para eso. Por otra parte, el activo que tenemos en la diáspora científica no es seguro, y es que casi el 40% no tiene planes de regresar al país en los próximos 5 años, y menos de una cuarta parte ha tenido alguna vinculación con sus contrapartes locales. Entre quienes no planean regresar, como pueden ver, encontramos talento en campos en donde hay carencias bastante acentuadas o que coinciden con 5 de las 7 áreas que la última política nacional de CTI identifica como las estratégicas para el desarrollo del sector. Por ejemplo, ingenieros y tecnólogos, vulcanólogos, sismólogos relacionados con las ciencias de la Tierra. Con esta gente la pregunta es, ¿qué hacemos? Por otra parte, hay también otro grupo de gente que sí está dispuesta a regresar. Aquí la interrogante es, ¿están listas las unidades de I+D de los distintos sectores para recibirlos? Un elemento que incide en este tema son los incentivos financieros que originalmente estaban previstos en la Ley 7169, pero la mayoría de ellos paulatinamente han sido derogados por razones fiscales. Con la intención de entender un poco más el estado de la situación, la pregunta 16 que tienen en el informe cuestiona si los actuales incentivos de las universidades públicas, que son las que producen la mayor cantidad de conocimiento del país, fomentan lo que es producir, proteger y transferir el conocimiento fuera de la universidad. Gracias a la información que fue suministrada por la Universidad de Costa Rica, se evidencia un panorama distinto. Y es que el premio al esfuerzo, es decir, el reconocimiento por régimen académico, que está en café, representa solo el 8,5% de la masa salarial, mientras que, por otra parte, los componentes que aumentan de forma automática, como es la anualidad, como es el escalafón, ascienden al 44%. El peso que tienen estos mecanismos paralelos para lograr aumentos salariales, lejos de incentivar, más bien estarían restándole motivación a los académicos para publicar, para patentar y para transferir el conocimiento fuera de la universidad. Otro tema que evidencia también ese contraste entre fortalezas y debilidades tiene que ver con el estado de la infraestructura en las unidades de investigación y desarrollo. A 130 unidades de I+D, en los distintos sectores les preguntamos si cuenta con el equipamiento caro para cumplir sus propios objetivos y para vincularse, si está tecnológicamente actualizado, cuánto lo usa, si lo comparte, qué necesitan para mejorar su situación actual. Fijémonos en algunos de los resultados. Lo primero que vemos es que la mayoría no dispone del equipamiento idóneo para cumplir sus objetivos y el gobierno es el que está en peores
condiciones. ¿Qué es lo que nos dice ese gráfico? La línea punteada que ustedes ven representa el promedio de idoneidad, que anda alrededor del 40%. Sin embargo, como pueden ver y como ocurre en muchos de los otros aspectos, hay muchos contrastes. Hacia la derecha, en lo que es ingenierías y tecnologías, se encuentran extremos. Hay mejores condiciones de idoneidad del equipamiento para cumplir sus objetivos en áreas como nanotecnología y más carencias en bioinformática. En ciencias agrícolas, a la derecha, a la izquierda, las condiciones son un poco más favorables. Y en general, la carencia es en cuanto a equipos no preexistentes. Aquí también encontramos otro dato importante, y es que una proporción alta del equipo caro de la academia y del gobierno está desactualizado, lo cual les estaría frenando las opciones que tienen de poder abordar nuevas tecnologías. El estado de la infraestructura tampoco estaría potenciando una mayor vinculación entre sectores, porque más de la mitad de las unidades en la academia y en el gobierno carece del equipamiento idóneo para eso. Un área que es crítica para la vinculación, como son las ingenierías y tecnologías, está en una situación peor. Estas lo que más requieren para ampliar su interacción con el sector privado son contar con facilidades para que las empresas puedan ensayar escalamientos y procesos nuevos. Al preguntarle a esas unidades, además, ¿cuánto comparten el equipo caro? Llama la atención que el gobierno es el que menos comparte. Como se puede ver, ¿verdad?, según los colores en el gráfico, hay distintas necesidades entre el sector público y privado. Eso nos sugiere una interesante posibilidad de que haya una complementariedad entre ambos en cuanto a las prácticas del uso compartido. Es decir, mientras en la academia compartiría más su equipo caro si recibe más demanda, el sector privado, por otra parte, requiere de personal entrenado para poder llevar adelante procesos de innovación. Debido a este tipo de situaciones, a estas situaciones que les hemos mostrado, que se repiten en diversas temáticas, el informe hace un llamado de atención y las resume con la segunda afirmación clave, y es que la plataforma nacional para la CTI es frágil, es desigual, está poco o mal incentivada y es relativamente desconocida. Veamos ahora un tercer asunto que aborda el informe. Y se trata más bien de la profunda desconexión que hay entre las fortalezas y las políticas públicas. Entre los temas en que encontramos esa falta de conexión está la falta de correspondencia en el conocimiento con la política pública y en la apropiación del conocimiento a nivel tecnológico, la poca presencia de personal en algunas ramas de CIT, la modesta vinculación de la academia con el sector privado también. Lo que les voy a mostrar ahora es sumamente importante y refleja un desacople que es fundamental. Aquí se están comparando las áreas estratégicas de la política pública a la izquierda con las fortalezas científicas del país a la derecha. Uno desearía tener ahí una gran intersección, ¿verdad? Sin embargo, más bien lo que estamos observando es que los dos conjuntos guardan muy poca relación, más allá de cierto traslape que encontramos con una de las áreas que es la de enfermedades emergentes. Y es que resulta que las mejores competencias del país no coinciden con las áreas prioritarias. Y estas coinciden fundamentalmente con campos en los que Costa Rica muestra retrocesos con respecto al pasado. ¿Qué hacemos con esas fortalezas? Una segunda área de desacople de política pública ocurre en la falta de apropiación de conocimiento tecnológico. Permítanme y vemos dos casos de eso. En primer lugar, el estilo de desarrollo que ha promovido una modernidad económica y que ha impulsado una importante actividad de patentamiento, como podemos ver, ha permitido, ¿verdad?, a Costa Rica tener un liderazgo a nivel latinoamericano. Sin embargo, eso en cuanto a patentes por habitante. Sin embargo, eso no le ha alcanzado, ¿verdad?, y está bastante lejos del promedio de los países de la OCDE, pero a nivel latinoamericano le va bastante bien.
Sin embargo, otros datos clave que fueron facilitados por el Registro de la Propiedad Industrial muestran un panorama distinto. Y es que casi la totalidad de las patentes corresponden a extranjeros. O sea, el número de las otorgadas a costarricenses no supera el 2% por año. Y eso es casi 9 veces menos que el promedio latinoamericano. Algo muy importante es que la tasa de autosuficiencia, que es un parámetro que refleja también esta dinámica y que se usa como un indicador del nivel de desarrollo industrial en los países, ha disminuido 3 órdenes de magnitud en el periodo de estudio. Bueno, ciertamente somos un país líder en las exportaciones de contenido tecnológico. En el 2012 representan el 44% de los bienes exportados y además hemos ido ganando posicionamiento tanto en la región, ¿verdad?, como también con respecto a otros países en el resto del mundo que tienen un ingreso per cápita similar. Sin embargo, un trabajo que cubre más de una década refleja que las exportaciones que mejoraron su cuota de exportación durante el periodo de estudio, que allí se indican como los productos descubiertos, esas corresponden fundamentalmente a empresas que están en las zonas francas, porque el aporte de la economía nacional, un 0.5%, resulta mínimo. Costa Rica es líder por la producción de patentes por habitante y también en las exportaciones de contenido tecnológico. Sin embargo, de esos indicadores nosotros no podríamos concluir que el país destaque por las competencias tecnológicas que tiene el tejido productivo local. Esos contrastes más bien están sugiriendo que la estrategia desplegada por modernizar la economía, que se ha concentrado en la inserción internacional y en la atracción de inversión extranjera, no se ha logrado conectar con medidas que sean efectivas para promover un desarrollo tecnológico local. Otra perspectiva que también nos indica ese desacople entre las fortalezas y las políticas públicas viene del comportamiento que tienen los ocupados en ciencia y tecnología. Y es que, aunque los profesionales y técnicos han logrado insertarse más en la nueva economía, según comentamos al principio, no es claro qué tanto se relacionan eso con aquellas áreas que más contribuyeron al PIB durante el 2011. Y más bien se observan, hay señales de que hay una menor participación relativa de los profesionales en 3 de las 4 ramas que más aportaron al PIB y por ende al desarrollo económico del país. Ahí cabe preguntarse cuánto está contribuyendo a eso la dificultad que tiene el país de suplir la demanda de recurso humano calificado, o si es más bien que el crecimiento económico del país, pese a lo que nos gusta escuchar, ocurre en áreas no intensivas en conocimiento. Finalmente, pudimos analizar las prácticas de vinculación desde la principal institución productora del conocimiento del país, gracias a la base de datos que fue facilitada por Fundevi. Entre las características que parecen estar operando en la UCR, la primera es que el principal motivo de la interacción, más que atender demandas de las contrapartes, parece ser la necesidad de financiar investigación endógena. Según lo indica la preponderancia que tiene la primera barra, que destaca la modalidad de investigación con financiamiento complementario. El Estado es el principal demandante de la vinculación, mientras que el sector privado ocupa un lugar bastante rezagado, sobre todo cuando nos fijamos a lo que está ocurriendo desde las unidades de ciencia y tecnología. Ahí también falta conocer un poco más y saber qué es lo que pesa, qué es lo que está pesando más, si es que el sector privado no está demandando suficiente o que los académicos están saliendo poco a buscar. A partir de estos últimos hallazgos es que el informe formula su tercera afirmación clave, que es las políticas de CTI, además de ser débiles, no están debidamente articuladas con las políticas de educación, con las políticas de fomento productivo, ni con la estrategia de desarrollo del país. Bueno, el informe se publica en vísperas de un nuevo plan de CTI. Eso es una coyuntura que nos brinda una oportunidad de abrir un diálogo basado en evidencias sobre los desafíos que tiene el sector.
Ese es el objetivo que tiene entonces el informe al subrayar algunos de los retos fundamentales. El panorama que hemos visto indica que al iniciar la segunda década del siglo XXI, Costa Rica muestra un desarrollo que es desigual y es desequilibrado. Entonces, atender este tipo de situación con esos contrastes conlleva desafíos de distinto índole para los distintos temas. Es decir, por un lado, tenemos que hay áreas donde podemos identificar claras fortalezas y competencias. Hay otra serie de temas en que hay una mezcla entre factores positivos y otros que son más bien rezagos y los identificamos como señales de alerta. Y también encontramos algunos temas críticos que están comprometiendo el desarrollo del sector. Por ejemplo, veamos los campos en los que se encuentran ventajas. Aquí el reto consiste en general no solo en preservarlas, sino además usarlas como una palanca para poder contrarrestar otras debilidades. Por ejemplo, los ocupados en CIT tienen ventajas laborales. Usemos esa ventaja como una palanca para atraer más jóvenes a las áreas de CIT. El perfil académico y la complementariedad de la diáspora, eso nos abre una oportunidad que hay que aprovechar desde dos francos de manera simultánea. Por una parte, hay que crear condiciones para su retorno, pero al mismo tiempo hay que fortalecer los mecanismos para acercarlos al país. Otro reto importante también es fortalecer los grupos de investigación rezagados, implementando las estrategias que han logrado seguir aquellas comunidades que son más robustas. Ahora, por otra parte, teníamos aquellos temas en que habíamos identificado alertas. Ahí el desafío en general es distinto. Aquí se trata entonces de remover aquellos puntos débiles y, eso sí, sin descuidar los avances. Entonces, en esta área tenemos este tipo de desafíos. En primer lugar, implementar mecanismos ágiles e incentivos adecuados que promuevan la vinculación. Asegurar la correspondencia entre oferta y demanda de personal. Promover la formación de profesionales y técnicos altamente calificados. Y muy importante, integrar las políticas en las áreas de fomento productivo, de educación y de CTI alrededor de objetivos comunes. Finalmente, para aquellos temas en que se encuentran situaciones críticas, el desafío general es distinto. Aquí se trata más bien de actuar con urgencia para corregir esos temas de atraso. Entre estos retos están, 1, aumentar y recomponer la inversión en I+D, mejorar la calidad de la educación científica y tecnológica a nivel preuniversitario y corregir la distorsión de incentivos en la academia. Sabemos que la información que les estamos presentando hoy no es completa, pero sí ayuda a entender mejor la situación, la perspectiva y los desafíos en áreas que son clave. Esperamos con este primer informe contribuir a acercar los discursos a favor de la CTI a acciones que sean más prácticas y más conectadas con los problemas nacionales. Ya empezamos a trabajar para perfeccionar la información que hoy que hemos logrado recopilar y presentarles gracias a la colaboración de muchas personas y de muchas instituciones. El informe, entonces, el primer informe, es una apuesta decidida por la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo humano. Creemos que esta área tiene que situarse en el corazón de las políticas de desarrollo. De momento, entonces, deseamos subrayar que este país sabe cómo debe hacerlo. El problema principal es hacerlo ya. Gracias. Muchas gracias, María. Les informamos que pueden consultar a partir de mañana esta presentación, el informe completo y otros materiales en nuestra página web. Damos por concluida esta actividad. Agradecemos su asistencia a la presentación de este primer informe, Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Les invitamos a compartir un cóctel en las afueras de este edificio. Buenas noches.